trabajando y sirviendo al Señor en Ecuador. Fue de mucha bendición para mi vida. Y hoy nos está acompañando esta mañana Blanquita con nosotros. ¿Qué tal si la recibimos con un aplauso? Que el Señor sea dirigiendo nuestra reunión, dirigiendo su vida. Dios complace, así que dispongamos nuestros corazones para escuchar lo que el Señor tiene para decirnos en esta mañana. Amén. Gracias, hijo. Bendiciones. Gracias, bendiciones. Buen día. Qué bueno saludarles, qué bueno verles y qué bueno venir a esta cita divina para entender que, como dice la palabra, nuevas son ¿qué? Sus misericordias cada mañana. Y qué bueno entender que si despertamos esta mañana, pudimos abrir nuestros ojos, es porque Él tiene un propósito con nosotros. Amén. Entonces, ¿se imaginan esta hora cuántos están en un hospital, en una morgue, en una sala de velación? Mientras que Él nos dio en su bondad, amor y misericordia un día más de vida. Y que cada día sea de proyección, de anhelos, de sueños, pero solamente el abrir los ojos es decir, gracias, papito Dios. Gracias. Cuando tú te despiertas, ¿qué es lo primero que dicen tus labios? ¿A dónde está el desayuno? Oh, gracias, papito Dios, por permitirme un nuevo respirar. Amén. Casi todos me conocen, claro que veo caritas nuevas, pero ahí nos vamos conociendo. Vengo de la hermosa ciudad de Manizales, donde además de caer agua y ceniza, fluye leche y miel. Entonces, a veces es muy fácil de pronto para los que vienen a una congregación empezar a escuchar a uno la predicación, pero si algo me queda claro es que el reino de Dios, diga conmigo, es de relaciones. No me escucho. Si me escuchan, no quiero esforzarme mucho. Diga, el reino es de relaciones. A veces religiosamente nos enseñan en la iglesia, dígale al que está a su lado, te amo en el amor del Señor, y uno lo hace, pero no sabe ni cómo se llama el de enseguida. Y se vuelve religioso. Y de pronto decir te amo en el amor del Señor es muy fácil decirlo, sin saber que esa personita no tiene ni para el desayuno de sus hijos. Y lo amo, decir lo amo es tan fácil. Pero dice la escritura, amando de hecho y en verdad. Que si tengo una panela la pueda compartir con esa persona que se convirtió en familiar mía para mostrar verdaderamente el amor de Dios. Entonces, si algo me queda claro es que el reino es de relaciones y por eso trato de que haya una relación siempre conmigo para que sepamos que somos familia. Diga, somos familia. Somos familia. Mi nombre es Blanca Estela Melo, pero como somos familia, todo el mundo me dice Blanquita. ¿Cómo me va a decir? No me diga pastora. Yo no me considero pastora, yo me considero servidora del Rey y familiar suya, porque somos hijos de un mismo padre, dice la palabra. Me dijeron que su papá es el mío, yo no sé. Soy casada, voy para 46 años de casada. Yo creo que voy a alcanzar las bodas de oro. Nada fácil. Diga, nada fácil. ¿Quién cree que el matrimonio es fácil? Nadie. Que diga eso es mentira. Eso no es tan fácil. Es que vivir con otra persona diferente a uno, siempre hay por ahí su roce. Yo a veces miro al cielo y digo, Señor, o te lo llevas o te lo mando. Me saca unas piedras, pero aquí vamos. A usted le ha pasado lo mismo, y me imagino que a mi esposo le pasa lo mismo conmigo. Pero ahí vamos con esta carreta pesada, pero ahí vamos. Aló. Y pensando en que hoy en día los matrimonios se han vuelto como desechables, la palabra más rápida en sus labios es nos dejamos, nos separamos, hasta aquí llegamos. Pero en Dios es diferente. Lo único que Dios quiere es que dejemos entrar a gobernar la casa, dice el Salmo 127:1. Dice, si Dios no gobierna la casa, en vano trabajan los que ahí la habitan. Entonces Él quiere eso. Tengo 3 hermosos hijos, a los 21 años ya tenía 3 hijos. Y tengo 4 hermosos nietos. Y creo que el rancho ardiendo. Ahí vamos, ¿no? Llevo en el ministerio 34 años, caminando con el Rey, pero sobre todo con el mismo pastor. Pertenezco a la Iglesia Cristiana Nisi en Manizales. Mis hijos crecieron allí y ahí van mis nietos también levantándose de la mano de Dios,
con toda la convicción de que yo permaneceré bajo ese ministerio hasta que Cristo o venga por el pastor, por mis pastores, o venga por mí, o venga a arrebatar la iglesia. Porque son muchos los que han desertado, pero yo creo que ahí permaneceré. Creo que le estoy hablando a alguien. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice, vosotros sois plantíos de Dios. O sea que somos plantas, diga, somos plantas. Si uno mueve una planta cada 15 días, cada 8 días se seca. A mí casi no me ven en la iglesia porque permanezco mucho afuera, pero soy de allá. Yo soy de ahí. Esa es mi raíz, ese es mi ADN. Y el Dios de los cielos me permitió activar en mí, en su poder, el ministerio bajo lo apostólico, el ministerio evangelístico profético. En el ministerio voy legislando hace 23 años. Quiere decir que estuve 12 años sentada. A veces uno llega a la iglesia y quiere que sea ya, y Dios quiere preparar. 12 años, y yo nunca sabía por qué 12 años estuve sentada. Y es que el 12 en el original hebreo significa gobierno. O sea que tuve que estar 12 años recibiendo, preparándome para salir a gobernar. ¿Aló? Y eso es lo que necesitamos entender. A veces Dios hace llamados, pero vea, Él hace la elección, de mí es la preparación y Él entrega la comisión. Así trabaja Él. Y la comisión siempre viene con provisión. Ya me pensioné, gracias al Señor, trabajé hasta lo último. Hay personas que Dios les habla de que vivirás conmigo en fe y ya te tienes que salir del trabajo. No, conmigo no fue así. Trabajé hasta el último día y gracias a Dios ya tengo nada más que Él es mi jefe, nada más vivo para el Rey y mi agenda está solamente con citas con Él. Me llaman todavía a trabajar porque tengo la fuerza de hacerlo, pero mi pasión es el reino. ¿Aló? Y no sé, si quiere saber algo más de mí, viene y me pregunta, yo le cuento. Si quiere conocer de mis errores, vaya, hable con mi esposo y con mis hijos. Porque es que aquí es tan fácil ser santos. Si no, mira qué mundo de santos. Aleluya. Pero ay, cómo vivimos en casa. Allá es donde verdaderamente mostramos el carácter. Amén. Regáleme un minuto, hablo su corazón para disponernos a este tiempo. Papito Dios, te damos gracias. Te damos gracias porque en tu amor, bondad y misericordia nos has permitido un nuevo día de vida. Gracias porque en tu amor y bondad hoy abrimos nuestros ojos y estamos aquí delante de ti cumpliendo esta cita divina. Gracias por preparar la mesa para nosotros. Gracias, Señor, porque todas tus promesas en ti son sí y en ti son amén. Declaramos, Señor, que hoy hablarás a nuestro corazón, habla a nuestra vida, habla a nuestro ser. Que seas tú, Espíritu Santo, dándonos a nosotros, Señor, lo que nos hemos arrebatado porque lo hemos creído en Cristo Jesús. Que el Espíritu Santo sea la preeminencia para que seamos nosotros entendiendo como iglesia y conociendo lo que Jesús dijo, para entender de que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Enséñanos a edificarnos sobre la roca que es Cristo. Y coloco en tus manos este remanente, Espíritu Santo, paséate sobre cada rincón de este templo, pero sobre todo paséate en nuestro corazón y saca de allí lo que nos preocupa, lo que nos entristece, lo que nos ha angustiado, nos ha traído desilusión. Como siempre, mi Rey, doy un paso atrás, para que seas tú en el trono de la gracia, donde nosotros, tus hijos, queremos entrar para hallar el oportuno socorro. Enseña tú, ministra tú, exhorta también tú, pero consuela y edifica tú. Sella este mensaje, papito lindo, en el poder del Padre, la autoridad del Hijo y la unción del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice: amén. Amén. Hoy el Señor me regaló un mensaje que primero habló a mi corazón y por eso quiero impartirlo. Y para los que toman notas, se llama Activando el potencial que Él puso en mí. Nosotros no entendemos por qué no hemos activado el potencial. Y no hemos activado el potencial porque no conocemos de quién venimos. Y nosotros venimos de mano de, diga conmigo, del omnipotente. Por eso tenemos potencial. Porque fuimos creados de la mano del omni. ¿Y sabe qué significa omnipotente? Del todopoderoso.
Y cuando la Escritura nos enseña esto, tenemos que empezar a entender cómo, cuando Él nos hizo, vamos al inicio, vamos a la fuente. La fuente es de que cuando Él creó todo el universo, y no voy a leer porque necesito que me alcance el tiempo, pero cuando Él hizo todo esto tan perfecto, dice la Escritura en el comienzo de Génesis que la tierra estaba desordenada, vacía y tinieblas le cubrían. Estaba desordenada, vacía y tinieblas le cubrían. Pero, dijo Dios, o sea, cuando hay desorden y tinieblas, diga, Él habla. Él no piensa, ¿el qué? Ahí es donde tenemos que empezar el potencial de Dios, conocerlo. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Cuál luz? Esta bombilla. ¿El sol? No. La luz de la palabra. Porque después más adelante dice, y separó las dos lumbreras, y a una la llamó día, y a otra la llamó noche. O sea que no estaba hablando de la luz del día. Lo primero que Él soltó fue, hágase la luz, y era la luz de la palabra. Y empieza a soltar más. Sean las aves en los cielos, y dijo Dios, sean los peces en los mares, y dijo Dios, cada árbol de su fruto según su género, y dice la Escritura que todo fue hecho. Diga, todo fue hecho. Y fue hecho en 6 días, en 5 días. Y en el 6º día, dice el pasaje, versículos 26 al 28 de Génesis 1. Y vio Dios que todo era bueno. Diga, todo es bueno. Y entonces dijo, ahora hagamos ¿a quién? Al hombre. A nuestra imagen y semejanza. O sea, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Tú por qué crees que el enemigo nos persigue y quiere ponernos tropiezo? Porque somos lo único que nos parecemos al Creador. Por eso Él nos pone pruebas, nos pone tropiezos. Porque es que nosotros somos imagen del Creador. ¿Aló? Dígale al que está al lado. Si ve que usted no es cualquier lagaña de mico, dígale. Es que somos imagen del Creador. Y ahora le voy a explicar dónde dice eso. Y cuando dijo hagamos, estaba Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Por eso Él se mueve en lo triarmónico, porque Él es una Trinidad divina. Por eso Él nos hizo tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Por eso Él se mueve en tiempo, lugar y persona. En tiempo porque Él es eterno, en lugar porque ese es su trono y en persona porque Él es santo. Cuando entendamos esas verdades, vamos a entender que fui creado, diga, fui creado en un diseño, con un propósito, para un destino. Nada ni nadie puede distorsionar el diseño, porque se truncaría el propósito y se pervertiría el destino. ¿Usted sabe qué es pervertir? Pervertir es cambiar el rumbo natural para lo que fue creado. Como si tomaras ese lapicero con que estás escribiendo y mezclaras el café. Se está pervirtiendo un elemento que fue hecho ¿para qué? Para escribir. Así es el hombre. El hombre fue creado, dice la Escritura, porque hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y entregó ¿para qué? La instrucción. Para enseñorear, gobernar y sojuzgar. ¿Y qué hacemos? Si Él nos está entregando ese potencial, ¿dónde quedó? Es ahí donde la iglesia, dice la Escritura en Ageo 1:14, parte B, y despertó el Eterno, el Espíritu de todo el pueblo. ¿Aló? Amén. Diga, tenemos que despertar. Nosotros no podemos seguir así, vegetando. ¿Cuántos llevamos? 1, 2, 5, 10, 15. Yo no sé cuántos llevas caminando con el Rey. Y aún tienes que decir, tengo que despertar. Tengo que activar en mí el potencial, diga el potencial. Entonces cuando Él está diciendo que la tierra estaba desordenada, vacía y tinieblas le cubrían, de pronto usted tiene que entender que cuando tú y yo llegamos a Cristo, llegamos desordenados, vacíos y en tinieblas. ¿Sí o no? Por eso dice la palabra que Él nos saca de oscuridad a luz. Que nos sacó de muerte ¿a qué? A vida. Y de pronto uno viene a la iglesia. Y como veníamos, posiblemente ya no hay gente desordenada, pero te digo de esta manera, pero sí vacía. Y el vacío hace caer en tinieblas, y las tinieblas te hacen caer en error. Y es ahí donde Dios quiere que empecemos a entender qué está pasando en nosotros, qué está pasando en la iglesia.
para que nosotros por el vacío nos estemos quejando todo el tiempo. Dígale que está al lado, eso no pasa aquí, pasa en Manizales. Manizales se quejan mucho. Hay gente con inmadurez, hasta con el síndrome de la chilindrina. Yo veo de aquí, la pastora no me saludó. Y ahora que está al lado, madure. Y yo me voy de aquí porque el pastor no me visita. Vuelve y dígale que está al lado, madure. Estamos esperando multitudes, y cómo va a traer el Señor multitudes si no hemos madurado entre los que estamos. Creo que le estoy predicando a alguien. Cuando venga la activación del potencial, esta tierra, así como estaban diciendo ahora, algo que me estremece, algo que me hace vibrar, ¿aló? Ya que hago un paréntesis, la palabra de Dios dice, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, dice que Elías venía huyendo de la bruja de la Betsabé. O sea, Betsabé venía persiguiéndolo y mandó un mensajero diciéndole a Elías: te van a cortar la cabeza y la van a echar a rodar por los montes por cuanto degollaste a más de 400 de los profetas de los Baales. Venga, ¿usted qué es lo que está escuchando? Porque él escuchó al mensajero y entró miedo en él. Entró miedo en el que usted puede retroceder y darse cuenta como en el 17, capítulo 17 de Primera de Reyes, dice: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío durante 3 años. ¿Usted sabe que no haya lluvia ni rocío en la tierra? Muerte. Se secan las plantas, se mueren las plantas, los animales y el hombre. O sea que no es apenas hace 5 años que tuvimos una crisis llamada pandemia. Plandemia, porque fue un plan del hombre, no de Dios. Se iba a morir la humanidad, no iba a haber agua. Pero lo más soberano es el versículo 2, cuando él le habla al profeta. ¿A quién le habló Dios? Es que tenía que tratar hasta con el profeta, así como Dios trató con la iglesia en el tiempo de la pandemia. En Manizales se cerraron 11 iglesias, 11. Y ustedes todavía siguen aquí. Con crisis, diga, pero aquí seguimos. Pastores que se quemaron y se estallaron por no poder pagar un arrendo. Y el Señor le dice ahí a Elías en el verso 2, porque dice: y vino palabra del Eterno a Elías. Dígale que está al lado, en tiempo de crisis, dígale. Hay que poner los pies en la tierra y el oído en el cielo. Porque dice él, viene una crisis, no va a haber agua. Y dice el verso 2, pero vino palabra de Jehová. Y le dijo a Elías: no importa que no haya agua, vete para el arroyo de Querid, lugar de quebrantamiento. Usted quiere saber que Dios quiere procesarnos en el quebrantamiento. Usted sabe que Querid significa quebrantamiento. Dice: y beberás agua del arroyo. El arrogante, el que podía ser, el que se creía el grande, allá lo llevó el Señor. Decían que Elías era de carácter fuerte. Dicen que los profetas somos de carácter fuerte. Y después le explico por qué. Pero créame, el carácter fuerte, dice, pone en el profeta rostro de pedernal. Parece duro, pero no somos tan duros. Y dice que Elías se tuvo que ir a beber agua del arroyo. Y le dice al Señor: y enviaré a los cuervos. ¿A quiénes? Yo decía: Señor, pero ¿por qué no una águila que es tan majestuosa? ¿Por qué no mínimo una paloma? Pero un cuervo. ¿Y sabe qué dice papá? Es que yo hago lo que quiero. ¿Y sabe qué simbolizan los cuervos? Esos que tú no te imaginas. Así como el tiempo de la pandemia. Pudiste tener que recibir a ese pastor que de pronto te lo mascas, pero no te lo tragas, tocando la puerta para entregarte una panela. Eso es un cuervo. Ese que menos te imaginabas. Esa personita de la iglesia que fue a tocar tu puerta para darte una libra de arroz o una ofrenda. Dios usó cuervos. Porque créame, hubo gente que en el tiempo de pandemia comió mejor que antes. La nevera nunca le faltó nada.
Siempre hubo provisión, porque Él tiene cuidado de nosotros. Diga, Él tiene cuidado de nosotros. A Elías le dijo, enviaré los cuervos para que te alimenten a mañana y tarde. Pero tenía que tratar con Elías. Porque en el 18 es donde aparece la persecución de esta bruja. ¿Y qué hizo Elías? Pues se metió a una cueva, dice la historia. Y decía, Señor, quítame la vida. Porque entró en él depresión. El profeta, el que en un momento dijo en el mismo, delante del pueblo de los fariseos mismos, vamos a mirar cuál es el Dios que ustedes tienen y el que yo tengo. Vamos a mirar. Y dicen que ellos empezaron a gritarle a los baales. Y él decía, griten más fuerte porque parece que no oyen. Porque eran estatuas, eran museos. Y cuando se cansaron de gritarle a sus ídolos, él dijo, ahora les voy a mostrar quién es el Dios que yo tengo. Hagan una zanja aquí para hacer un holocausto. Hicieron la zanja y ahora echen 4 cántaros de agua. ¿Cómo va a ser un holocausto con agua? Y él, para que vean cuál es el Dios que yo tengo. ¿Cómo se va a levantar fuego ahí en el agua? Para que vean el Dios que yo tengo. Y no le bastaron 4 cántaros. El 4 significa puertas abiertas en el original. Pidió otros 4, que sumaban 8. Y el 8 significa nuevo comienzo. Ve analizando en qué estás viviendo, 4 o 8 en tu vida. No le bastaron los 8, pidió 4 más, que sumaban 12. 12 significa gobierno. Y dice que levantó el holocausto ahí, porque descendió fuego del cielo y lamió en el holocausto el agua y se consumió el agua con el fuego que descendió del cielo. Ese profeta ahora está metido en una cueva lleno de miedo. A veces creemos que el Señor ha hecho grandes cosas en nosotros, y amén. Pero viene la prueba, viene la persecución, viene la dificultad y ay, pobrecito yo, eso hizo Elías. Pobrecito el diablo que no se puede arrepentir. Me quiero morir, André. Dice que vino el ángel del Eterno. ¿Qué haces ahí, Elías? En una cueva. Las cuevas no son para los hijos de Dios, ¿aló? ¿Por qué no son para los hijos de Dios las cuevas? Porque las cuevas son oscuras. Porque cuando tú permaneces mucho tiempo en la oscuridad, pasa como cuando los mineros, hubo 33 mineros hace algunos años en Chile, que se quedaron un poco de tiempo allá en un socavón. Y cuando lo sacaron, tuvieron que ponerles unos lentes especiales, para que no perdieran ¿qué? ¿Sabe por qué? Porque las cuevas tanto tiempo oscuras hacen perder ¿qué? Eso quiere el enemigo contigo, que en la angustia tú te metes en una cueva para perder la visión. Pero a ti y a mí ya nos alumbró el sol de justicia, luego diga, se llama Jesucristo. Las cuevas secan el agua. Dice que cuando están allá, hasta la orina les hace la sed, la misma orina. ¿Cómo será la sed? Que no les importa tomarse en su propia orina. Y eso quiere el enemigo, que cuando tú y yo estemos en dificultades, nos metamos en la cueva para perder la visión y para que el agua se seque. ¿Cuál agua? La palabra. Él sabe que tú tienes palabra, que significa agua, y que afuera hay sedientos que te están esperando a ti. Dile que está al lado, te están hablando. No es por la angustia que nos tenemos que meter en una cueva. Y el ángel de Jehová viene y le dice, ¿qué haces tú ahí, Elías? Ay, tengo un vivo celo por la obra del Eterno. Ay, me buscan para matarme. ¿Y qué le dijo el ángel? Pobrecito, no le dijo eso. Come y bebe, Elías, porque largo camino te espera. Todavía te falta. A veces creemos que ya pasó la prueba y el Señor, no, falta otro poquito. Es que estoy formando carácter en ti. Es que tengo que quitar de ti cosas que no son, que no me gustan. Y vuelve allá encerrado en la cueva. Por segunda vez el ángel de Jehová. Elías, ¿por qué sigues ahí? Y él otra vez, si tico yo, ay, me persiguen para matarme y solitico he quedado. Come y bebe porque largo camino te espera.
tuvo que venir el mismo Jehová a la puerta de la cueva. ¿Qué haces ahí, Elías? Y él todavía con la orfandad. Mira, aún en la iglesia, aún pastores tienen orfandad de paternidad de Dios. Están que se mueren, están llorando por la crisis. Y él vuelve y le responde: ay, tengo mucho miedo porque la bruja esa me busca para matarme. Tengo un vivo celo por la obra del Eterno. El Señor ahí no se puso ahí, chitico, mi Elías. No. Sal de la cueva, Elías, sal de ahí. Afuera hay más de 7,000 que no han doblado las rodillas a los Baales. Tú eres el 7,001. Sal de la cueva. Dígale, aquí está al lado, sal de la cueva. Tú eres el 7,001. Ya no más queja. Se tiene que acabar eso. ¿Cuándo? Cuando se active en mí el potencial. ¿Estás en dificultades? Me alegro. ¿Te duele? ¡Qué bueno! ¿Sabe por qué? Porque hasta que te deje de doler, Dios te va a procesar. La palabra de Dios dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos 31 y 32, que Jesús estaba con Simón Pedro y le dijo: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandearte como a trigo, pero rogaré por ti para que tu fe no falte. Mire, usted y yo no podemos seguir leyendo la Biblia como leyendo a Condorito. Yo como profeta me voy a sacarle la esencia al versículo. Número 1, Satanás ha pedido zarandearte. Quiere decir que Satanás no se mueve por voluntad propia. ¿Aló? Y menos después de que muere Jesús, que fue lanzado a los abismos. Él está limitado. Entonces tiene que pedir permiso. Jesús nunca dijo: no tiene por qué tocarlo. Él no dijo eso. Dice: y lo zarandeará como a trigo. Y me fui a estudiar cómo se zarandea el trigo. Y cómo se zarandea el trigo. Cogen el trigo por porciones, lo tiran en el piso, le ponen una tabla pesada encima, se paran fuertemente en ella para que suelte la cáscara. Diga conmigo, que no sirve. Levantan la tabla, lo toman nuevamente en porciones y lo echan en una zaranda. Dice el experto, para sacudirla violentamente, para botar lo que no sirve. Aquí algunos ya están pidiendo el arrebatamiento y solamente tienen la tabla encima. Todavía falta. ¿Sabes por qué? Porque Dios te va a procesar para sacar de ti y de mí lo que no sirve. Pero te tengo buenas noticias. Él está contigo para que tu fe no falte. ¿Estás en dificultades? Sí. Diga, pero Él está conmigo. ¿Está en problemas? Pero Él está contigo. Hay una canción que me inspira mucho cuando dice: aunque no lo veas, Él está orando. Él está orando en tu casa, Él está orando en tu empresa, Él está orando en tu familia, Él está orando en tus hijos, Él está orando hasta en su suegra, mi hijo. Pero tenemos que empezar a entender cómo es que yo no he entendido el potencial que hay en mí. ¿Ustedes no creen que este niño tiene potencial? Y dice la escritura: porque yo no miro su parecer, ni lo grande de su estatura. Él mira el corazón. ¿Y sabe qué va a hacer el Señor? Si aquí se siguen sentando a vegetar, se va a activar en los niños y en los que maman, dice la palabra, la gloria de Dios. ¿A cuántos aquí les da el miedo de orar por unos diezmos o unas ofrendas? Por un devocional, y a él no le da susto pararse enfrente a empezar a declarar: es que es Dios mismo hablando. Si usted no lo cree, así es. Y a veces cogemos a los niños de la iglesia: ay, esto sí es mucho terremoto. ¿Terremoto quién? Si la palabra de Dios dice que donde hay niños hay reino, porque de los tales es el reino. Usted tiene hijos en casa, niños, nietos, no se queje más con ellos. Disfrútenlos, porque donde hay niños hay ¿qué? Ay, ¿qué vamos a hacer con estos muchachos? ¿Qué vamos a hacer? Levantarlos en la dirección de Dios.
La palabra dice bien clara en Proverbios, instruye al niño en su camino, ¿y qué? Entendamos que en nosotros hay potencial porque fuimos creados con potencial, de la mano del que tiene potencial. Entonces me creó, me diseñó el Omni, y además de eso me llamó. ¿Me llamó? Sí. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3 y 4 dice: como todas las cosas, ¿cuántas? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, dice, ya me fueron dadas. No me van a ser dadas, diga, ya me fueron dadas. Por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que me llamó, por su gloria y excelencia. ¿A ti quién te llamó? ¿El pastor? ¿La pastora? ¿El profeta? No, no, no. A ti te llamó el poderoso, el soberano, el creador del universo, la tierra, el mundo y todo lo que en él habita. Ya la que está al lado, si ve que usted no es cualquier lagañamico. Te llamó el poderoso. ¿O está esperando una llamada del señor Petro? Pues te ve mejor, o estás esperando una llamada del señor Maduro. Pues tienes mejor llamada. El creador te llamó, te llamó, te llamó. Y dice el verso 4, haciéndome partícipe de su naturaleza divina. Quiere decir que tú y yo tenemos el ADN del creador. Vuelve y dígale que está al lado, si ve que usted no es cualquier lagañamico. Pero queremos parecernos al abuelo, al papá. Ay, a veces el abuelo se murió hace 30 años y uno, ay, este camina igual al abuelito. Oiga, usted grita igual a su papá, y el degenerado ni lo reconoció. Porque es que hay ADNs, son improntas, diga, son sellos. Tú y yo tenemos el sello, tenemos la impronta del creador. Yo no sé si lo crea, tenemos la impronta, diga, tenemos la impronta. Y además de que me creó, me formó con potencial, me llamó, y además que me llamó, diga, me escogió. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 1 versículos del 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual desde los lugares celestiales en Cristo. Y nos escogió, ¿qué? Nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Cuando tú vas al Fruber, ¿qué escoges? ¿Lo podrido? ¿Qué escoges? Levanta las manos y diga, yo soy lo mejor de lo mejor. Vuelve y dígale al que está al lado, si es que no somos cualquier lagañamico. Y más adelante termina diciendo, haciéndonos aceptos en el amado. No te han aceptado en la empresa, no te han aceptado en tu casa, pues tú ya estás aceptos en el libro de Dios. Ay, 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 aleluya. Amén. Tú ya estás aceptado por la obra de Jesucristo, por esa obra de redención que Él hizo por nosotros. Dice 1 Corintios 1:30, por Él estáis vosotros ya en justificación, santificación y redención. Pero seguimos llorando, seguimos aferrados del pasado. Lo que me dijeron, lo que me hicieron, me abandonaron, me traicionaron. Hoy quiero saborear mi dolor. ¿Qué salmo es ese? De esa chilladera. Deje de lamerse las heridas. Aló. Diga al que está al lado, es tiempo de madurar. Ya que lo más duro, que no falta la que me diga, claro, como a usted no le ha pasado lo que a mí me hicieron. Me abandonó, me dejó, me cambió por otra. Él me mintió. Él me dijo que me amaba y no es la verdad. Él me mintió, nunca me amó. Que la dejó, que se fue, diga que se vaya. Me cambió por otra. Si usted lo cambia por otro y arregla el problema. Se llama Jesús de Nazaret. Tengo que aclarar eso. Es que aquí, desde aquí recibí que una dijo, ay, Jesús Alfonso, por fin. No. No es Jesús Alfonso, Jesús de Nazaret. Fiel, verdadero, no te va a maltratar, no te la va a jugar. Aló.
Pero llorando que porque se fue, que se vaya, que la Santísima Biblia y los santos salmos lo acompañen. Que le vaya bien. Y que cuando Dios lo traiga transformado, y si no lo deje donde está. Usted no llore más por el que se fue. Usted tiene que aprender a valorarse en lo que Dios hizo aún desde antes de que usted naciera. Diga, antes de la fundación del mundo. Dios ya había depositado potencial en mí. Mire, los sueños, la visión para este mundo es mi vida. La palabra de Dios dice en Jeremías 1:5, antes de que tú nacieras, antes de ser formados, ya te había puesto nombre y te había puesto por profeta a las naciones. Y dice el Salmo 139, del 13 al 16, porque yo te entretejí en el vientre de tu madre. Porque yo te formé en las entrañas de ella, sin faltar ninguna cosa. Porque tu embrión vieron mis ojos. Que nosotros no estamos aquí de gratis. Dígale que está al lado, tú y yo no somos un accidente. ¿Sabe de dónde sale el potencial del ser humano? Desde antes de ser engendrado. Dicen los expertos, y hago un paréntesis acá, que para un bebé ser engendrado tiene que tener una relación de pareja, un acto. Y en ese acto el hombre eyacula aproximadamente 500 millones de espermas. Y de 500 millones de espermas, no sé, si casados, si solteros, si en adulterio, si hasta en extremo en una violación. De esos 500 que salen del conducto del varón, solo uno llega al óvulo de la mujer. Uno. Los otros se murieron. Levante sus manos, diga, soy campeón desde antes de nacer, aleluya. Diga, no soy cualquier cosa. ¿No soy qué? Cualquier lagañemico. Es que le gané la carrera a 500 millones. Los otros se murieron. Por eso algo me pone a pensar y estuve estudiando sobre lo que Dios hace con un esperma de un hombre. ¿Qué potencial trae un esperma? Y le voy a enseñar las 4 características de la V de vida que trae el esperma. El esperma trae vida. Por eso nosotros los que conocemos palabra, no estamos de acuerdo con el aborto, diga, porque el esperma trae vida. Número 2, el esperma trae visión y no tiene ojos, pero sabe para dónde va. El esperma trae velocidad, ay. Dicen los expertos que un esperma cuando sale para llegar al óvulo de la mujer es como subir 2 veces al monte Everest. ¡Ja! Dígale al que está al lado, y tú subiste, llegaste. Vuelve, dígale, eres un campeón. Y número 4, versión. Todos salieron del mismo conducto, pero ganó la versión, el mejor. Diga, yo soy el mejor. ¿Te das cuenta todo lo que Dios hace? A veces tomamos en poco hasta en el momento en que fui engendrado. Cuando naces tú, Dios no dice como la canción, nació varón, nació mujer. No, Él no dice eso. ¿Sabe qué dice? Nació un campeón. Nació un líder. ¿Aló? Nació un líder. Toda la iglesia tiene que ser líder porque venimos desde el principio liderando. Aquí usted no es líder por la chaqueta, ni por la escarapela, ni por el chaleco. No. Usted es líder desde antes de nacer. Dios está esperando es que usted se prepare. ¿Por qué? Porque usted se lo cree. Pero si usted no se lo cree, siga vegetando en esa silla. Esperando a ver qué pasa. Con el síndrome del chavo. Si me convierto, si me comprometo, si voy. Con el Señor no es así. Esto tiene que ser compasión, diga compasión. Mire, si no se despierta pasión en nosotros, no se despertará compasión por las almas. Se lo digo de esta manera. Yo amo a mi esposo, yo amo a mis hijos, amo a mis nietos, pero mi pasión se llama reino. Mi pasión se llama Dios. Mi pasión es la palabra. Y dice el Señor que si yo me ocupo de sus cosas, Él se ocupará de las mías. Porque me ha tocado salir a cumplir citas como esta, dejando a mi esposo en una crisis de salud como está hoy en día. Dejándolo en una
UCI, dejándolo en una cirugía por ir a cumplir a Medellín un campamento de mujeres. No, esto es primero reino. Pero a veces nos volvemos tan románticos. Mi vida pondré por ti. Ay, el Señor responde como le dijo a Pedro, me seguirás después. Porque empieza a lloviznar y, ay, pastor, no fui porque estaba brisando. ¿Cuál pasión tiene usted? No le gustó, para eso me trajeron. Yo como me voy ahora, no vivo por acá. En un romanticismo. Mire, yo estuve en Venezuela. Y créame, en Barquisimeto, en Barinas, en San Cristóbal. Pero en una ocasión en Barinas me confrontó el Señor. ¿Cómo somos de románticos para decir mi vida pondré por ti? Me dijo el pastor, Blanquita, llegamos a las 3 de la tarde, a las 4 reunión de líderes hasta las 6, 2 horas. A las 7 reunión general y terminado el servicio. Listo, pastor. Le digo la verdad, se lo digo delante del Eterno, llegamos a las 3:15 más o menos, mientras que arreglábamos el salón. Desde que llegamos, el pastor parqueó, salió un incircunciso del frente a gritar, ve, ya llegó este tal por cual pastor, triple no sé de dónde, ladrón de no sé cuánta. Yo lo miraba y el pastor empezó a sacar las cosas del carro. Empezamos a entrar, oiga, le estoy hablando a usted, triple, no sé de dónde, cuál. Eso le sacó esta raíz cuadrada a los madrazos que le mandaba al hombre. Pastor, en una tranquilidad. Yo miraba y decía, definitivamente. Entramos, llegaron los líderes y él seguía madreando. Empezó a sacar una bolsa de basura y empezó a tirar piedra. Basura. El pastor dijo, cierren la puerta, eso es un vicio que él tiene. No le paremos bolas. ¿Usted sabe que es uno aquí hablando palabra y otro madreando ahí? Una guerra. Cierren la puerta, cerramos la puerta. Solamente se sentían los batacazos de, no sé qué era lo que le tiraba, pero allá quedó todo lleno. Ahorita recogemos esa basura, eso no es nada. 2 horas prediqué, 2 horas el hombre no se le iba la voz con esa gritería, esa grosería. Se le acabó la basura y trajo piedras, trajo totumos. ¿Y sabe cómo llegaba? Yo, ¿quién va a venir con ese hombre ahí madreando? ¿Sabe qué pasaba? Me impactó eso. Las familias enteras, mamás, papás, o la mamá se venía y el papá quedaba con los niños en la esquina. Avíseme cuándo paso, mientras que el hombre se agachaba a recoger piedras o basura. Pase, con una lata de zinc. Pasen, a la iglesia. Y aquí cae una lloviznita y la iglesia se llenó por hambre de palabra. Empezó el servicio. Y créame, como estaban en construcción, habían rotos en la parte alta. Yo recuerdo que mi hijo estaba en el piano y la iglesia estaba toda congregada. Por un roto, por un portillo entró una piedra. Y el chico que estaba aquí frente a mi hijo, esa piedra venía para mi hijo, pero le cayó al chico acá. El chico se desplomó. Me dio un coraje. Porque aún nosotros siendo creyentes, digan, nos da coraje. Usted sabe que Jesús sintió coraje cuando llegó al templo y encontró a los mercaderes en la puerta haciendo mercadería en la casa de Dios. ¿Y qué hizo? Dice que los azotó y los quitó a los cambistas. Dijo, mi casa de oración es llamada, no de negocio. Cuando ese hombre se desplomó, ese chico se desplomó, entraron a auxiliarlo. Mi hijo siguió adorando porque al enemigo no le puede dar tregua. Y yo mira al pastor y yo, ábrame la puerta. Blanquita la va a porrear, ábrame la puerta, pastor. Voy a salir a enfrentar a este hombre. La va a porrear, no me va a tocar, ábrame la puerta. Yo no me agaché a mirar al muchacho, yo quería enfrentar a ese demonio. Abrieron la puerta y me paré en la puerta. Mire, usted y yo tenemos no solamente potencial, tenemos autoridad que nos fue dada en Cristo. Y me paré y le dije, mira, hombre. Él con la piedra en la mano se quedó mirándome, con un tutumo en la otra mano, y lo tengo guardado. Tengo guardado el tutumo, con fecha y todo. Mire, hombre, le voy a decir una cosa. Usted es un azote para el evangelio. Usted es un azote para el reino. Y si no se arrepiente y se convierte, declaro en el nombre de Jesús que sea cortado de la tierra de los vivientes. Pregúnteme qué pasó. A los 15 días se murió.
Pastor me decía, Blanquita, llevo 2 años, 2 años. Pastor, yo llevo 2 horas y estoy que pido el arrebatamiento porque no me lo aguanto. Estoy totalmente convertida y arrepentida, pero estoy que salgo y le doy una pela a ese degenerado. Digo, a mí también me han dado ganas de quitarme la correa y darle una pela. Pero lo que pasa es que él está diciendo que ladrón y que ladrón tal por cual. Es que ya me le robé 10 de la familia. Por eso él me dice ladrón. Gloria a Dios. Cuando a los 15 días me avisó y dijo, se murió el hombre. Ay, 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 ay. Y yo, ojalá alguno de los 10 de la iglesia le hubiera logrado hacer siquiera una oración de fe para que ese hombre no se hubiera ido para el infierno. Mire, aunque nadie de la iglesia se movió a castigarlo, ¿sabe qué sucedió en la noche? Habían pasado los paramilitares. Ni cuenta nos dimos y lo vieron en la condición que estaba con la iglesia. Y lo cogieron en la noche, le dieron una pela y lo dejaron en calzoncillos en el río. ¿Sabe qué dijo el hombre? Que el pastor los había mandado. El pastor dijo, ¿qué iba a hacer yo eso, Blanquita? Pero el hombre anda ofendido y desde ahí empezó para atrás su salud. Le dio tiempo Dios de 2 semanas para arrepentirse en una cama. Pero con los hijos de Dios, ¿qué? Dios pone al que sea, hasta al impío, a pelear por uno. Me cuenta el pastor una de sus anécdotas yendo un día predicando en el bus. Y se paró un hombre con la esposa a decir, ya de esas bobadas, queda loco con su tema. Y se paró un borracho, mire, un borracho. Ay, va a ver, respeta al que está predicando. Ay, va a ver, lo deja hablar. Y quedaron callados. Que usted no sabe, Dios, quién va a poner a pelear por nosotros. Y un borracho fue el que se paró a defenderlo. Aló. Entonces tenemos que activar el potencial que tenemos. Un potencial con diseño, con propósito y con destino. Mira, lo que el enemigo ataca es el depósito del cielo que hay en nosotros. Aló. Nosotros en sí no representamos peligro para las tinieblas. El peligro es cuando el ser que ha sido en nosotros como ser humano se descubre en el potencial. Cuando tú y yo tenemos potencial, el enemigo no le gusta. ¿Tú sabes lo que dice Mateo 4? Cuando dice que Jesús estaba en el desierto. ¿Y quién se le presentó? Satanás mismo. Mire, si se le presentó a Jesús, el Salvador del mundo, no nos va a tentar a nosotros. ¿Qué fue lo primero que hizo Satanás? Tocarle la identidad. Porque le dijo, si de veras eres el Hijo de Dios, convierte esas piedras en pan. Y Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que salga de la boca de mi Padre. ¿Sabe cómo dice el original? Tallado por el dedo de mi Padre está. No solo de pan vivirá el hombre. Mire, Dios ya tiene estipulado todo para ti y para mí. El enemigo vino a tentar a Jesucristo, porque de parte de Dios Él vino con una comisión, Él vino con una asignación, Él vino con un diseño, con un propósito, con un destino. Y Satanás quiso venir a que Él desviara la visión, como lo hizo con Eva. Con Eva lo hizo en Génesis 3, cuando viene y la tienta, porque vino a tentarla. Y Eva, ignorantemente, la mujer le contó el secreto. Sí, él dijo que no comamos de ese árbol. Porque la frase, así como Satanás le dijo a Jesús, si de veras eres el Hijo de Dios, convierte las piedras en pan. A Eva le dijo, con que Dios te dijo que no comas de ahí. Si sabes, si comes de ahí serás igual que él. La tentó y ella cayó. Pero se equivocó con el segundo Adán. Porque Jesús sí supo responder. ¿Sabes tú responder a las acechanzas de Satanás? Porque él vino a desviar la visión de Jesús. Satanás quería desviar a Jesús al propósito. El propósito de Jesús no era solo traer salvación al mundo. El propósito de él era traer el reino de los cielos a la tierra. El propósito de él era traer a conocer al Padre. Por eso tú y yo tenemos un diseño ya estipulado por Dios. Un diseño, un propósito y un destino. Escriba esto en su corazón. Lo que el cielo determina,
La tierra no lo elimina. Mira, lo que Dios tiene para ti y para mí se cumple porque se cumple. Así te tenga que pisar, así te tenga que zarandear como el trigo. Así permita que te metas en una cueva y allá te va a sacar. ¿Aló? Amén. Pero Él está esperando que tú y yo le creamos. Porque si yo activo mi potencial, algo tiene que pasar. ¿Qué es activar? Diga movimiento, acción. Ahora escriba esto en su corazón. Una acción mía en la tierra hará una reacción en el cielo. Amén. Él no quiere gente quieta. ¿Tú sabes por qué se está moviendo Dios en este tiempo con los profetas? Porque Él quiere que la iglesia se mueva como río. ¿Aló? Amén. Diga como río. Porque Él está cansado de las aguas estancadas. Dígale que está al lado, es que las aguas estancadas huelen mal. Él quiere que cada uno de nosotros se mueva como río, diga como río. Por eso tenemos que empezar a despertar y tenemos que empezar a madurar, iglesia. Dios creador ha depositado en ti y en mí algo grandísimo. Hoy lo cantaron, tan fácil que es cantar, ¿no? Pero venga, cantemos con entendimiento. Grande y fuerte es nuestro Dios. Ay, nos emocionamos. Pero tú lo estás diciendo porque lo crees o porque lo escuchas. Es porque tienes que creer que Él es grande y poderoso. ¿Cuántos tienen dificultades? ¿Cuántos? Financieras, de empresa, de salud. ¿Cuántos? Levante la mano. Algunos necesitan levantar hasta los pies. Pues hoy tienes que conocer que Él es grande, que cuando tú vuelvas a cantar ese salmo, ese cántico, o cuando tú levantes la voz para decir, cuán grande es Dios, cántale cuán grande. ¿Cómo nos estremece ese canto? Pero ¿sabes que Él es grande de veras? Pues yo te lo voy a presentar hoy para que entiendas que Él es tan soberano, tan poderoso, que la escritura lo llama en Isaías 40, del 12 al 17, el incomparable Dios. Y lo cantamos, pero no lo conocemos, hijos. ¡Cuán grande! Dice, ¿a quién le pidió consejo Él? ¿A quién? A nadie. Para crear todo esto tan perfecto. Dice, Él creó las profundidades del mar con el hueco de su mano. Haga así. Haga así. ¿Usted se imagina que los americanos siempre quieren saber cuánto miden las profundidades del mar y no han podido? Mandan a los buzos a medir la profundidad del mar y la presión los hace salir y no saben cuánto mide la profundidad del mar. Diga conmigo, pero mi papá sí. ¿Porque lo hizo con qué? Con el hueco de su mano. Y hizo los cielos, dice allí. Hizo los cielos con su palmo. No salió ese soplo. Es que me tienen bajita de esto, ya. No se oye. Yo no me oigo. Aquí me estoy esforzando para que usted me escuche porque no me oigo. ¿Hizo los cielos con qué? Ahora sí oyó. ¿Hizo los cielos con qué? Con la palma de su mano. Dígale al que está al lado, cuídese de una palmada de papá. Y sigue diciendo allí, con 3 dedos, ¿con cuántos? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra. Con 3 dedos hizo 7 continentes. Con 3 dedos. ¿Sabe qué dice ahí la historia? Para Él una nación es como la gota de agua que cae en un cubo. Una gota de agua que cae en un cubo es mi nación Colombia. Estoy ahí, entonces, ¿dónde estamos nosotros? Ya le digo. Hace desaparecer las islas como polvo. Los tsunamis, un tsunami se desapareció una isla. Y cuando Él hace Europa, dice, quiero hacer un lugar que se llamará América. Una nación que se llamará Colombia. Un departamento llamado Risaralda. Y una ciudad llamada Pereira. Y un sector llamado Cuba. ¡Aleluya! ¡Él es poderoso! ¡Dale la gloria a Él, por favor!
su diseño. Pero el destino está esperando por ti, iglesia. Y dice ahí, porque para Él todas las cosas son nada. ¿Qué es nada? ¿Qué es nada? Y entonces, ¿por qué te glorías? Mi casa, y el es mía. Te la presté para que vivas, pero es mía. Mi empresa, excuse me, es mía, tú la administras, pero es mía. Mi carro, ¿y el cuál carro? Es mío. Tú lo manejas, pero ¿qué? Es mío. Y cuando a veces uno pelea con el marido, yo peleaba con el mío. Después le cuento cómo. Cuando peleábamos, a los 10 años me separé de él por eso. Porque era degenerado, escatrizado, todo lo que termina en A. Bebía y bebía y bebía hasta que un día dije, se va o me voy, pero no más. ¿Sabe por qué? Porque no reinaba Cristo en la casa. Y me separé del hombre. Y cuando me separaba, cuando uno pelea con el marido, no me van a decir que aquí no pelean. Por ahí siempre se salen las garroteras y me voy a llevar mis hijos. Y él por encima de mi cadáver. Y papá en el cielo, ay, pobrecito, estos peleando lo que no es de ellos. El Salmo 127:3 dice, herencia mía son los hijos, ustedes no tienen nada. ¿Aló? Amén. Y termina diciendo ahí el profeta Isaías, porque en su comparación todas las cosas son estimadas en menos que nada. ¿Qué es menos que nada? No hay palabras, porque nada es una palabra y menos que nada es otra. Y vuelve y te preguntas, ¿y entonces dónde aparezco yo? ¿Sabe de dónde aparecemos? Solo en Jesús. El Padre no mira sino lo que está a través de su Hijo. Dígale que está al lado, por eso no te salgas de su mano. Él no mira sino lo que está a través de su Hijo. Él no mira tu título, Él no mira tu currículum, Él no mira tus diplomas. Él lo único que mira es a su Hijo en nosotros. ¿Aló? Amén. Pero a veces somos tan expertos en salir y dictar el currículum. Tengo un congreso, tengo una maestría en cartografía, tengo una maestría en todos los estudios bíblicos. Y no estoy diciendo que ahora no diga, a ver, aquí te digo que no estudiemos. Yo no estoy diciendo eso. Hay gente que tiene todos esos títulos y están sentados, no están activados. Y el Señor está cansado de los ministerios de laboratorio. Él quiere que se activen los ministerios del lugar secreto. A mí no me pregunte si he ido a un seminario o un ministerio titulado. No, yo no tengo nada de eso. Mi ministerio ha sido del lugar secreto. Qué bueno para los que lo han hecho, qué bueno. Pero el potencial que Él ha puesto en nosotros tiene un propósito desde antes de nacer. ¿Aló? ¿Aló? Por eso Satanás, cuando tentó a Eva y se le acercó a Adán para en el momento en que dejó sola a su mujer hacer caer esta pareja, él sabía que había potencial en ellos. Esto hay que tumbarlos. Mire, si Dios te está persiguiendo es porque Él sabe que tú tienes potencial. Y cuando tú activas tu potencial, ya tú lo persigues a Él. Pero ese cuentico de la gente, y es que yo veo sobre usted una sombra como gris, sobre usted hay una garra, sobre usted un manto negro, venga, y no ven nada bonito. Ven solo lo oscuro. Venga, empecemos a ver lo celestial. ¿Aló? Amén. Empecemos a entender que el potencial que Dios nos ha entregado es para gobernar, enseñorear y sojuzgar. Si Él lo dijo, diga, yo lo creo, y si yo lo creo, Él lo hace. ¿Aló? Diga conmigo, si Él lo dice, saque la mano y diga, si Él lo dice, yo lo creo. Y si yo lo creo, Él lo hace. Te tienes que creer que Él te formó, te tienes que creer que Él te llamó, te tienes que creer que Él te escogió. Te tienes que creer que tienes ese potencial. El ataque de Adán no fue, el ataque que Satanás hizo no fue contra Adán y Eva, el ataque fue contra el potencial de Dios en ellos. El ataque de Satanás cuando vino a tentar a Jesús fue sobre el propósito de Jesús. Amén. Él sabía que venía Jesús y lo quiso desviar. Mire, a Satanás no le interesa tu santidad, aunque le suene a herejía. A Satanás no le interesa tu santidad, te lo repito, porque Él no es santo. A Satanás le interesa tu propósito. ¿Para qué estás en esta tierra? No para estar sentado cada domingo en una silla. No, para eso no es.
Y es tiempo de despertar, aló. Por eso en realidad es entender el ataque directo que hace Satanás en nuestra vida, y es contra el gobierno mismo de Dios que hay en nosotros. Jesucristo dijo cuando llegó: el reino de los cielos se ha acercado, ya llegó. Diga, ya llegó. Y todavía estamos esperándolo. El reino ya está. Aló. Mire, en realidad es entender que cada vez que tú recibas un ataque, no lo tomes personal. Él te está tratando de dañar, entorpecer el potencial que el cielo ha depositado en tu vida. ¿Aló? Un potencial es algo que está dentro de nosotros. Diga, yo tengo potencial dentro de mí. Pero que aún no se ha desarrollado o no se ha activado, es algo que está delante de ti y necesita activarse para dar luz. Que sea dando a luz. Te voy a anticipar la guía profética del año 2026. Estamos a un mes de acabarse el 2025. Y te voy a enseñar el 2025 en qué propósito está marcado proféticamente. El 20 significa pai o pei y simboliza boca de Dios. Y el 25, el 2 con el 5, simboliza la palma de la mano de Dios a un nuevo ciclo. Falta un mes. Falta un mes y Dios está esperando que tú actives el nuevo ciclo que Él quiere de tu vida, aún en este mes que falta para terminar el año. Entra el 26 y sigue simbolizando el 20, la boca de Dios. Y el 26, que simboliza la palma de la mano de Dios a cambio. ¿Aló? ¿A qué? Entonces el nuevo ciclo tiene que conectarse con el cambio que viene para el 26. El Señor va a abrir sellos, aló. El Señor va a abrir sellos. El Señor va a activar códigos. Porque tienen que venir cambios. Cambios a mi vida, cambios al ministerio, cambios a la iglesia. Aló. Amén. Muchos de ustedes no han descubierto al 100% el potencial que el Padre entregó. A veces no entendemos las situaciones difíciles que pasamos, que el Señor ha permitido, porque le permitió a Satanás zarandear a Pedro. Él a veces permite que venga ahí y nos zarandea a nosotros para movernos el piso. Aló. Aquí nos damos cuenta cómo el enemigo está a la puerta para robar la oportunidad que Dios nos está entregando. Por eso tenemos que empezar a manifestar el poder, el poder y el potencial. Porque el potencial se activará del cielo en nuestra vida cuando yo lo active. ¿Sabe qué es activar? Moverse, accionar. Despertar un deseo, una pasión dentro. Mira, si tú vas a Manizales, en Manizales, que es la ciudad del agua, dicen. Allá se toma agua la que quiera desde la llave. Allá no se compra agua. Si usted llega a mi casa, Blanquita, quiero agua, tengo sed. Vaya, bien fría que sale. No necesita nevera. Nosotros somos riquísimos. Usted va, quiere agua, yo le doy el vaso, vaya. Y usted va allá y mete el vaso ahí debajo, y se queda ahí, mirando la llave. ¿Se llena? ¿Se llena? No. ¿Por qué? ¿Y quién la abre? Así está Dios contigo, Él está ahí. Él está esperando que tú abras la llave en fe para llenarte, aló. Amén. Nadie más lo va a hacer sino tú. Ahí está la fuente. Ahí te puedes tomar la que quieras. Pero somos nosotros las que tenemos que hacer la acción. Vuelva y diga conmigo: una acción mía en la tierra hará una reacción en el cielo. Solo cuando yo active el potencial, solo cuando yo crea lo que verdaderamente Dios ha puesto en mí. Diga conmigo: quiero estar atento, atenta. Que el Espíritu Santo me guíe para conocer en esta dificultad qué es lo que va a activarse en mí, que se va a desatar. ¿Qué respuesta tengo del cielo aún en medio de esta dificultad? No nos quedemos más mirando hacia atrás. A veces tenemos que mirar hacia atrás para contar testimonio.
No entiendo lo que está pasando, no entiendo, pero hoy lo cantamos. Pero Él tiene el control. A mí me gusta venir a la alabanza. ¿Por qué? Porque Dios prepara el terreno. Yo nunca dije que era lo que iba a enseñar. Y usted no sabe el gozo que yo tenía allí sentada, escuchando la alabanza. Aunque hay algunos que llegan tarde. Dígale al que está al lado, pasan Manizales. Eso es que a las 8, eso a las 9 empieza la palabra. ¿Y dónde se queda la adoración? Tú sabes que la palabra dice en el Evangelio de Juan capítulo 4, cuando dice que Jesús está hablando con la samaritana y hablando con ella le dice, mi Padre está buscando ¿qué? Que le adoren ¿cómo? Mire, el Padre no está buscando ni apóstoles, ni profetas, ni evangelistas, ni pastores, ni maestros. Él está buscando adoradores. A mí me duele cuando llego a una iglesia y camine, vamos para la oficina, que le tenemos uvitas y manzanas. No, yo vine fui a alabanza. O estoy en el hotel y el pastor, Blanquita, a las 8 empieza el servicio, pero faltando 10 para las 9 la recogemos. ¿Y mi alabanza dónde queda? Si la Biblia dice, es para que yo lo cumpla. La Biblia dice, en el Salmo 113, alabad siervos de Jehová. ¿Dónde están los siervos? ¿Dónde? Muese, yo los quiero ver, muese. ¿Dónde están? Dice, alabad siervos de Jehová. Sea alabado su nombre desde ahora y para siempre. Desde donde se levanta el sol hasta donde se pone, sea alabado su nombre. Sobre los cielos su gloria. Está hablando de adoración. Y te puedes ir al verso 5, al 7, cuando él termina diciendo, ¿quién como Jehová? ¿Quién como él? Él dice en la escritura, así me lo imagino yo. Dice que él está sentado en su trono, ¿aló? Amén. Y a él le están alabando y adorando ángeles, querubines y serafines. 24 horas. Pero el Salmo 113 me está diciendo que lo están alabando en la tierra. ¿Quiénes? Los siervos. ¿Quiénes? Digan nosotros. Lo están alabando los siervos. ¿Quiénes? Y dice ahí en ese pasaje que quiero que se estremezca. ¿Quién como Jehová? Que se sienta en las alturas y se humilla desde el cielo a mirar la tierra. Quiere decir que él está sentado recibiendo adoración de ángeles, querubines y serafines, pero él escucha allá en la tierra que un coro está adorando su nombre. Él se levanta de la silla y dice, ¡silencio! Porque mis hijos me están adorando. Silencio porque los quiero escuchar. Dile al que está a tu lado, y tú llegas tarde. Llego temprano al trabajo, llego temprano al colegio, llego temprano a la película, pero para el reino hago lo que me da la quiera. No. Esto tiene que cambiar, iglesia. Y decimos amarlo, y decimos tener pasión por reino. Tengo la convicción que a partir de hoy tú tienes que entender que antes de tú llegar aquí hay un espectador. Y es Dios Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo. Para que tú levantes un coro desde tu corazón. No te pierdas la alabanza. Es el momento en quebrar yugos con la adoración. Es el momento de liberar, es el momento de que aún hayan sanidades, milagros y prodigios. Y si Jesús está diciendo que el Padre busca adoradores, no te jactes de tu ministerio, a él no le interesa. ¿Aló? Llegó el apóstol y llegó el profeta y envanecemos tanto a los predicadores. Y el que te está esperando ya hace rato está aquí. ¿Aló? Amén. ¿Eso es para yo acabar o qué? Ah, bueno. Él no sabe que apenas estoy empezando. Tenemos que ser libros abiertos, diga abiertos.
Es necesario pasar por lo que estoy viviendo, por lo que viví, para entender lo que ahora Él me está mostrando, el potencial. ¿Estás en dificultades? ¡Qué bueno! Tú sabes que Pablo tuvo dificultades. Tú sabes que Pablo vivió naufragios. Tú sabes que Pablo estuvo en la cárcel. Y en todo lugar adoraba. ¿Aló? Adoraba. En la cárcel adoró y se abrieron las puertas. Se reventaron hasta las cadenas. Eso quiere Dios. ¿Estás en dificultad? Alábale. Hay una canción espectacular de Dani Berrío que lo dice. Si estás llorando, alábale. Si estás enfermo, alábale. Tan fácil que es cantar cuando venimos a la iglesia. Pero cuando estamos en dificultad no queremos ni abrir la boca. Marcos Witt lo enseña de esta manera: en todo tiempo te alabaré, en todo tiempo. Pero cuando está la nevera llena, cuando no hay dificultades, muy fácil venir a adorar, ¿no? Pero cuando están dificultades, todo tiempo. Es en todo tiempo. ¿Cuáles son tus traumas, tus temores? Confronta tus temores, porque Dios ya te tiene la victoria. No importa sobre qué estás caminando. Necesitamos entender de que Dios nos libra siempre. El apóstol Pablo lo dice de esta manera: esta leve tribulación momentánea traerá mayor peso de gloria. Diga, es leve, es momentánea. Dios no le da las grandes batallas, sino a los grandes guerreros. Si tú estás enfrentando una batalla es porque eres un gran guerrero de Dios. ¿Aló? Amén. Es clara la palabra cuando nosotros tengamos que decir: no me permitas meterme en una cueva. No, no y no. Yo quiero la potencia de Dios sobre mí y que obre en mí. Yo quiero que mi potencial sea liberado aún en medio de la tribulación, en medio de la angustia, en medio de la aflicción. Segunda de Corintios 12:9 dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? ¿En qué? En la debilidad. Ustedes están poniendo esa cara de mirada perdida y mandíbula caída. La palabra de Dios dice en Santiago capítulo 1 versículo 2: gozaos pues. Yo siempre he dicho que el Señor es paisa. Gozaos pues, dice el Señor. Gozaos pues en las tribulaciones. Gozaos. ¿Y usted gozaos? Gozaos cuando abro la nevera y no hay un carbón para que no huela maluco. Gozaos cuando mi hijo está chatarreado. Cuando mi hija anda en pecado. Gozaos. Gozaos cuando mi marido me abandona o mi mujer me abandona. Gozaos cuando me acaban de echar del trabajo. Gozaos. Venga, empecemos a entender las verdades de Dios que traen una verdad revelada en cada pasaje. Y como esta casa es profética, por eso lo suelto. Porque dice Santiago 1:2: gozaos cuando os halláis en diversas pruebas, porque la prueba produce paciencia, la paciencia virtud cuando la prueba haya sido completa. Y vete para el versículo 5 cuando dice: y el que anhele sabiduría, pídasela a Dios, porque le será dada abundantemente. Y usted dice: ¿a mí de qué me sirve la sabiduría con este problema tan bravo que tenemos? ¿Y sabes por qué? Porque sabiduría significa ver con los ojos de Dios. Por eso está diciendo ahí Santiago: gózate en la prueba cuando veas con los ojos de Dios, para que esa prueba te muestre adelante lo que Él tiene preparado. Amén. Es que papá tiene una vista panorámica, pero nosotros nos anclamos en la dificultad, en el problema. Diga conmigo: hasta hoy. Que cualquier dificultad, mira, te digo cualquier dificultad, tú le digas: déjame ver con tus ojos. Eso es sabiduría. Sabiduría no es saberse la Biblia. Sabiduría no es saberse los libros de la biblioteca. Sabiduría es ver con los ojos de Dios. ¿Para qué estás permitiendo esta dificultad? ¿Para qué me estás permitiendo vivir esta prueba? ¿Para qué? No por qué. Porque decirle por qué es como reclamarle al jefe. Es que Él es Dios. No le diga más por qué, diga para qué me permitió vivir esto. Y a veces Dios permite cosas para que caigan las escamas de los ojos.
para que caigan los velos. Porque a veces, como dice la escritura, ciegos guiando ciegos. Pablo tuvo que perder la visión. ¿Para qué? Para ver la gloria. Entonces siempre todo tiene un propósito. ¿Para qué fue arrebatado Elías? Para que Eliseo siguiera. ¿Para qué fue muerto Esteban? Para que en él, en los pies del mismo Saulo de Tarso, quedaran las vestiduras del hombre que fue apedreado delante de él. Para él recibir el legado. Para él recibir eso que este hombre había vivido, que era la misma gloria de Dios. Dice que cuando Esteban estaba agonizando, ¡ay santo! Dice, los cielos se abrieron. Y él vio al mismo Dios en su gloria. Entonces todo, diga todo tiene que traer siempre un propósito. Así Pablo en presiones, pero con la potencia de Dios, liberando en él ese potencial, es cuando él, estando en la cárcel, en el cepo, empezó a adorar. Dice Hechos 16, del versículo 25 al 31. Diga, empezó a adorar. Él no se empezó a quejar ni a llorar. ¿Qué vamos a hacer con este problema? ¿Qué camino voy a coger? ¿Qué camino? Ya lo encontró, se llama Jesús. Ya no busque más. Y empezó a adorar a Dios, dice que con salmos y cánticos espirituales. Cuando está en dificultad, ¿usted qué hace? ¿Quién lo traicionó? ¿Quién lo dejó ahora para esta Navidad? Empieza a cantar, esa Navidad no es mía ni suya tampoco, nadie es eterno en el mundo. ¿Qué empieza a cantar? Y allí empezaron a liberar el potencial, y empezó en ese potencial Dios de los cielos a romper las cadenas. Y cuando la potencia de Dios vino sobre ese potencial de estos dos que estaban en la cárcel, algo pasó. La tierra se alineó con los cielos y se produjo un terremoto, y vino una liberación a muchos presos, y la liberación aún del carcelero y su familia. Mire, todo tiene un propósito. Y no tengo tiempo para contarlo. Pero yo ayer tuve un trancón bravísimo. Yo nunca me he demorado casi 2 horas de Manizales a Pereira. Pero yo ya aprendí a conocer los tiempos de Dios. Señor, sabrás tú por qué tengo que llegar a esta hora. Y uno empieza a desesperarse por el cronómetro del hombre, por el cronos, sin conocer el kairos, el tiempo perfecto. Estás en un trancón, algo me está guardando Dios. Y sabe que lo más maravilloso, que venía con un propósito. Y el enemigo posiblemente quiso creer que por la tempestad que yo viví de Chinchiná a Santa Rosa, ya iba a llegar tarde y me iban a decir, no, ya no hay nada que hacer. No. Cuando uno es sensible a la voz de Dios, Él se manifiesta, porque lo que el cielo determina, la tierra no lo elimina. Amén. Y hicimos lo que había que hacer. No nos importó ya la hora, ya no nos queríamos ni acostar. ¿Aló? Amén. Su supremacía es que nosotros entendamos que Él quiere intervenir en nuestro potencial. Tu potencial no es por tu pastor, Él ya tiene el de él. Tu potencial no es por tu pastora, ella ya conquistará el de ella. Nosotros empecemos a cambiar este chip religioso que nos han traído aún predicadores. Predicadores que llegan y el altar está que arde, el altar está ardiendo, ay santo de la gloria, esto apagado, el altar está que arde, y empieza el predicador, vengan que hay unción, venga que les voy a impartir unción, y la gente corre para el altar. No, la unción la imparte el Espíritu Santo, así tú estés en el inodoro, en la puerta. Empecemos a cambiar el sistema de los hombres. Tú no tienes por qué correr a tocar al predicador, a ti ya te tocó el poderoso. Amén. Quitemos el sistema. El apóstol Pablo le dice en Romanos 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo. Está diciendo, no os conforméis al sistema, sino renovaos en el espíritu de vuestra mente, para que aprendas a conocer la buena voluntad de Dios, que es siempre agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿En qué estás viviendo ahora? ¿En qué estás caminando ahora? Libera el potencial al Eterno. Aunque Él llegue y te interrumpa en la vida por situaciones difíciles,
Él viene a ti porque algo adelante bueno te está esperando. Aló. Dice la palabra en Hechos 9, del 3 al 6. Es Jesús mismo quien se le aparece a alguien que está ciego. ¿A quién? A Pablo. Se le aparece Jesús. Y es cuando él le dice: ¿por qué me persigues? Él estaba persiguiendo a los cristianos. Mira, cuando alguien te persigue a ti, persigue a Jesús mismo. Se está metiendo no con Marta, no con Julio, no con Oscar, no con Blanca, no, se está metiendo con mi papá. Jesús mismo le dijo a Pablo, porque Pablo era un sicario. Pablo era un perseguidor de los cristianos. Pablo estuvo cuando Esteban fue apedreado. Por eso la palabra de Dios dice en Corintios: lo más vil y lo más menospreciado escoge Dios para avergonzar al mundo, a los sabios. Jesús dijo: ¿por qué me persigues? No es cosas contra el aguijón, estás peleando contra algo poderoso. Tenía que quedar ciego, porque él era un fariseo más, erudito de la palabra. ¿Y de qué le servía la palabra? Conocía las leyes, que tenía idiomas. Pero solo cuando Jesús vino y le permitió la ceguera, le entregó una dirección, un destino, le entregó un diseño: ¿a quién tienes que ir para que las escamas de tus ojos sean quitadas? Y a la que está al lado: hoy se caen las escamas de tus ojos. Dice el verso 7 allí en Hechos 9. Algo que pasa cuando Dios va a liberarte. A los que están cerca de ti no van a ver, no van a entender. Nadie habla el lenguaje que tú hablas. Tú dices que te has quedado así, pero Él está contigo. Dice la escritura en Daniel capítulo 10 del 7 al 8, que Daniel estaba en oración. Se metió en oración 21 días. Y dice que el Señor se le presentó, el ángel de Jehová, y le dijo: desde el primer día que te postraste estoy aquí. ¿Y sabe qué dice ahí Daniel? Y dice que él en la oración, en el tiempo de estar metido en su presencia, dice: y solo yo vi la visión. Mira, hay cosas que solo tú ves y nadie más. Amén. Hay cosas que solo tú recibes y nadie más. Pero es Dios permitiendo a que él, aún estando ciego, allí el apóstol Pablo, capítulo 9, del 15 al 18, estaba ciego. Ay, ay, ay. Aquel que la vida en ese día tenía un potencial de Dios y no sabía, porque estaba dentro de él. El potencial del conocimiento, pero en lo natural tenía que activarse el potencial espiritual. ¿Aló? Diga: potencial espiritual. Cuando un profeta llega y viene sobre ti para decirte una frase, una palabra para activar tus códigos, es el Señor mismo el que viene y hace que Saulo mismo recobre la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Diga: hoy se caen las escamas de mis ojos. Hoy veo bien. A veces es necesario dejar que algún ciego esté ahí para él hacer que vea de verdad la realidad. Dios a veces hace cosas que no entendemos, pero para Él es liberar algo o a alguien. Hay cosas que uno dice: no entiendo. Dígale al que está al lado: pero no te preocupes, que Él tiene el control. ¿Y por qué? ¿Por qué Pablo estaba ciego? ¿Por qué? El Espíritu Santo responde. Y nos podría decir hoy: ¿de qué secta era Pablo? De los fariseos. ¿Y qué dice la palabra de los ciegos que guiaban ciegos? Mira, cuando Pablo tuvo un encuentro con la luz que es Cristo, se le manifestó el espíritu que lo tenía atado y él lo tenía adentro. Ese espíritu era la ceguera farisea. Por eso fue necesario llevarlo a tener un contacto con el profeta, con Jesús mismo, porque los profetas son los asignados para abrir los ojos al pueblo de Dios. Aunque no te guste. No me gustó lo que dijo Blanquita, qué bueno, para eso me mandaron. Años solo de religiosidad. Venga, empecémonos a quitar esta careta de religiosos evangélicos, legalistas a toda hora. Camine así, siéntese así, haga esto, diga esto. No se haga, no se ponga.
El reino es de adentro afuera, no de afuera adentro. A veces le ponen ley a todo. ¿Usted se imagina qué sucede si en este momento entra un pentecostal? Me manda para el infierno. Una mujer predicando y de pantalón. Legalismo. Porque ellos allá, le voy a decir una cosa, allá, y tengo que decirle, allá donde ellos los hombres no tienen bigote, pero las mujeres sí. Allá no pueden tener bigote los hombres. ¿Usted por qué cree que hay hogares que se han dañado? Porque la mujer ya ni se arregla. Si la palabra dice que yo soy hija de rey, yo tengo que arreglarme como reina, ¿lo? Tengo que estar bien presentada. ¿Por qué la gente le tenía pereza al cristianismo? Por eso. Todo ahora bata larga, lengua larga, pelo largo, todo era largo. Piernipeludas. Yo estuve en una iglesia y créame, le doy gloria a Dios el día que me permitió en un congreso de Manizales que se llamó Tú eres bella. Si hay una mujer a su lado, dígale, tú eres bella. Y conocí un versículo que derriba la religiosidad pentecostal. Porque allá en Rompiendo Cadenas en Bogotá, cantando, adorando, había una señora al lado mío. El Espíritu de Dios está en este lugar, con una peluca aquí y otra acá, con una chucha con chuchitos. Yo decía, Padre, tú sí estás aquí con este olor tan bravo. Porque ni desodorante usa. Yo casi la miro y le digo, señora, ¿usted qué desodorante usa? A ver si me decía Blancanieves y los 7 enanitos, para yo decirle, pues se le murió uno y se le ranció, mamita. Y cuando llegué a Manizales y me permitió el Señor un congreso, Tú eres bella, en una iglesia, le regalo esta cita, se la regalo gratis, no le cobro. Esther 2:12 dice que eran llamadas las doncellas para presentarse delante del rey Asuero. 6 meses se preparaban con óleo, mirra es un exfoliante, 6 meses con óleo, mirra y canela, y 6 meses allí con afeites de mujeres. Te lo regalo, Esther 2:12, con afeites, ¿qué dice? Con afeites de mujeres, dice mi versión. Yo no sé aquí qué dice. Aquí dice que cosméticos, la mía dice afeites, en la suya quiero que busque a ver qué me diga, que no digan que Blanquita se inventó eso. Y cuando lo encuentre, subráyelo. Y le dice a la que está al lado, ya se afeitó. Esto tiene que renovar. Esto tiene que renovar. Esther 2:12. Dígame qué dice su versión, porque la mía dice afeites. Aquí yo no sé cuál. A ver ahí. Mire. ¿Qué dice acá? Afeites, vea. Subrayes afeites y cuando se le acerque un pentecostal o un testigo de Barrabás, mira, porque ya también son de bata larga, piernipeludas. El potencial de nosotros tiene que salir a flote, diga a flote. Por eso fue tremendo cuando allí nos damos cuenta cómo por eso es necesario que cuando vienen los profetas, las escamas religiosas caigan. La religiosidad. Yo pocos vestidos tengo sí, pero pocos. Y más cuando el Señor me lleva a temperaturas de 40 grados, donde si la iglesia no me saluda, los bichos sí, es que llegó sangre fría. Imagina yo en el altar en una ocasión hice un ensayo, es que de vestido, en Puerto Boyacá, donde arde el sol, donde usted puede fritar huevos encima del capó del carro. Y me tocó decirle a la alabanza, cante 2 canciones más para irme a poner un pantalón, porque yo era parada y yo no iba a estar en el altar como cholito peruano ahí sacudiendo bichos. Me tocó en Cúcuta y llegó el pastor por mí al hotel. Uy, qué bueno que se oye algo, Dios de la gloria. Sigue hablando con voz audible al que está manejando el equipo, Señor. Y me dice el pastor, uy, sierva, ¿usted va a ir así? Yo, ¿cómo, pastor? Así, de pantalón. Es que yo llevo 32 años con la iglesia y nunca una mujer se me ha subido en pantalón. Y yo soy la primera, pastor. Vine a matar vacas sagradas. Y pastor, pues usted me pagó avión para venir. Si quiere me devuelvo. Yo tengo vuelo de regreso.
Usted no le da susto subirse al altar así, no se preocupe. Está capaz de enfrentar la iglesia, a eso vine. Puras religiosas, religiosos, sistema. Y había que entrar fuerte. La iglesia es grandísima. Y no me dejaron entrar por la puerta. Al costado de otra puerta. Y había que entrar por el muro de acá y entrar aquí a la puerta que entraba al altar casi. Aquí estaba la puerta y el altar ahí. Me entraron, fue por ahí. Me hicieron acá y el pastor se paró y nos acompaña una hermanita desde Manizales. Bien pueda, Blanquita. Nomás me paré y di los primeros pasos. Miré la iglesia y ¡rum! Todos con los codos. Tiene pantalón. ¡Ja! ¡Ya los vi! Suelte ese codo que le va a hacer un callo ahí usted por estar juzgando. Y no se preocupe que si por el pantalón creen que les voy a contaminar su altar, no voy a predicar allá, me bajan el atril y predico aquí abajo. Pero si usted me muestra en su Biblia que Jesús murió por faldas y no por almas, voy y me compro una. Todo el mundo se rió, se quedó callado y arranqué a predicar. Esa noche el Señor sanó a una señora de cáncer. Me quedé viernes, sábado y domingo. Se movió el Señor, el Espíritu Santo hizo lo que quiso. Yo además que no me vuelven a invitar. 3 días me tuvieron que aguantar de pantalón. Yo además que no vuelvo. Mentiras, al año, Blanquita la están pidiendo. Que puede volver otra vez. Claro, pastor. Cuando llegué, las de alabanza ya con chalequitos largos. Y la pastora también. Si a eso lo lleva el Señor a uno, acabe con la religiosidad. Nos han sembrado, nos han metido un chip religioso. No haga, no se ponga, no diga. No vayan de la familia porque me contamino. ¿Me contamino de qué? La palabra de Dios dice en Jeremías 15:19: si te convirtieres yo te restauraré, si entresacares lo precioso de lo vil serás como mi boca, para que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Pero ahí no dice que tú no vayas. El potencial tiene que salir de dentro nuestro. ¿Cómo la familia va a conocer de Cristo si no vamos? Vaya coma, vaya llenes. Eso sí, es fuerte porque en enero uno termina con cuerpo navideño, con cara de marrano, cuerpo de lechona y nalga natilla. Porque se come. No beba, pero coma. Allá en enero haga su dieta. ¿Me contamino de qué? Esa es la religiosidad que Dios quiere que acabemos. ¿Aló? Amén. El Señor me permitió en Ibagué, en la gobernación del Tolima, hace algunos años, un congreso de mujeres, 1426 mujeres, en un salón de la gobernación. El evento se llamó Cambiando de escenario a la excelencia. Y en ese estudio sí que me habló el Señor. Y cuando usted estudia, cuando usted enseña, allá afuera le está esperando, no el logos, el rema, de lo que usted acabó de enseñar. La vida de la palabra. Y en ese congreso me mostraba el Señor que Él es Dios de escenarios. Diga, Él es Dios de escenarios. Pero Él nunca nos deja en uno solo. Y allá me enseñaba el Señor lo que en este momento no sé por qué me lo recuerda. Pero mostraba el Señor cómo hay escenarios que no entendemos, pero tenemos que vivirlos. Y me mostraba el Señor cómo hubo 3 hombres. 3 hombres que fueron pastores de oveja. Y me mostraba a Moisés, a José, a Moisés, a José, a David, pastoreando ovejas. Y como pastoreando ovejas, las ovejas van delante del pastor. Él tiene que estar pendiente. Si a alguna se le va a saltar la cerca, para cogerla con el callado. Si a alguna se le parte una patica, para echárselas al hombro. Él no viene delante y ellas atrás. Ellas vienen detrás cuidándolas. Y me mostraba el Señor que el pastor viene no solamente cuidando las ovejas, y las ovejas adelante rumiando, diga, comiendo. Y mientras que van comiendo, van soltando desechos, aló. Van soltando desechos, aló. Van dosando desechos. Amén. Los desechos son el estiércol, miles de puercadas. Y el pastor tiene que pasar ¿sobre qué? Sobre el estiércol. Sobre miles de puercadas. Entonces me mostraba el Señor el escenario de ellos como pastores.
Tuvieron que caminar sobre estiércol. Moisés tuvo que caminar sobre estiércol, pero adelante fue el libertador de Israel. David tuvo que caminar sobre estiércol, pero fue el rey de Israel. José caminó sobre estiércol y fue el gobernador de Egipto. Amén. Dígale que está al lado de algo, te está esperando adelante. No importa por lo que estés pasando. Y llego a Manizales, escenarios. Yo le decía en el escenario de la predicación: Señor, en el escenario que tú me muestras, a Samuel, a Ezequiel. Dice la escritura que Ezequiel era de casa sacerdotal, era un sacerdote. Señor, Ezequiel, siendo de casa sacerdotal, la ley indica que el sacerdote no puede vestirse de cilicio. La ley indica que no puede tocar muertos. Entonces, si no podía tocar muertos, ¿por qué lo traes al valle de los huesos secos a Ezequiel? ¿Y sabe qué dijo papá? Porque el escenario de él como sacerdote era uno. Pero cuando lo traje al valle de los huesos secos, no lo traje como sacerdote, lo traje como profeta. Quiere decir que Dios es el que elige el escenario a donde tú tienes que legislar. No digas no voy, no quiero, me contamino. Si a causa de mi unción el yugo se tiene que podrir. ¿Por qué Esther, siendo hebrea, la casaste con un incircunciso? ¿Y para qué lo hizo? Para liberar todo un pueblo. Fue maravilloso el congreso. Pero llegó la prueba para mí, no me la imaginaba. Yo tuve un jefe 15 años, el mismo. 15 años en 2 empresas. Me salí de una y él se pasó para otra y me llamó: usted es de las mejores, necesito que trabaje conmigo. Ah, bueno, jefe. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Que él no es creyente. Yo a veces tenía que viajar desde el jueves. Jefe, necesito viajar desde el jueves. Tengo una enseñanza en tal parte, que le vaya bien. Jefe, hoy viajo para Ibagué, que le vaya bien. Jefe, hoy 15 días para Cúcuta, que le vaya bien. Yo decía, ¿y él por qué ni creyente, ni conoce palabra y nunca me dice no? Un día le pregunté a él: jefe, ¿usted por qué nunca me niega una salida? ¿Y para qué? ¿Para qué si usted se va y cuando llega a ese escritorio está lleno de contratos que no falta y no su firma? No sé qué pasa. Entonces fui y le dije: papá, ¿qué pasa? Y el Señor me dijo: cuando tú te ocupas de mis cosas, yo me ocuparé de las tuyas. Nunca me dijo no. Y en una época de madres me dice: Blanquita, la necesito. Usted viaja la próxima semana. Miré mi agenda. No, jefe, ¿qué necesita? La necesito. Vamos a hacer la misa de las madres en Nuestra Señora de Fátima. Para los que conocen, Nuestra Señora de Fátima es una iglesia católica en Manizales, de un estilo grecorromano, donde la gente viaja de todas partes a tomarse fotos por la iglesia, por ese templo babilónico. Yo le dije: ¿y qué quiere, jefe? Tenemos misa a las 4 para las mamás el viernes. Necesito que llegue siquiera a las 3, porque hay que arreglar aproximadamente 400 anchetas para las mamás. Y a la salida de la misa repartirlas, las cositas de galletas, el vino y las flores. Listo, jefe. ¿Me ayuda? Yo sé que usted no va a misa, Blanquita, pero ayúdeme. Yo, como le digo no si él a todo me decía así. Y de listo, cuente conmigo. No va a entrar, Blanquita, allá en el atrio, allá afuera. Allá afuera de la iglesia arreglamos las flores y a la salida las entregamos. Listo, jefe. Les llegué a las 3. Yo trabajaba con Estatal de Seguridad cuando él era gerente de Estatal. Estábamos arreglando todo. Faltaban 10 para las 4. Todo el mundo entrando. Cuando de pronto sale el cura. ¿Usted sabe cómo caminan los curitas? Sí. Caballero, buenas tardes, ¿cómo me le va? Me alegro que haya escogido nuestra iglesia para la misa de las madres. Y mi jefe: sí, es que me parece muy linda la iglesia y sé que nos va a ir bien. Sí, yo también sé, pero ya que tiene aquí de sus colaboradores, necesito que uno de ellos me lea el evangelio. Y dice mi jefe: hay como 10, bien pueda escoger. Y el curita: ¿y usted a quién cree que le echó el ojo? Esta señora tiene cara de predicadora. Yo lo miré y allá, la religiosa, la evangélica que nos han enseñado, lo miró y casi le digo: no, señor, yo no entro allá, yo soy cristiana evangélica colombiana, pertenezco a la iglesia cristiana Nisi, mis pastores Germán y Verania, estamos ubicados en la calle 62, número 2460, nos reunimos a las 7 los jueves, los domingos, yo casi le digo eso, porque sale a flote el religioso.
Pero el Espíritu Santo, diga, nuestro árbitro. Ay, ¿qué va a decir? Si aún Jesús predicaba en las sinagogas. ¡Ah! Claro, caballero, me paré. ¿Dónde le leo? Y mi jefe detrás del cura. Va a entrar. Y abrió la Biblia. Me lee el Evangelio y donde queda esta cintica, al final me lee el Salmo. Claro, con mucho gusto, jefe, y le quedan sus flores. Yo voy para misa. Y entré detrás. ¿Usted sabe qué pensaban mis compañeros? Si saben que soy predicadora. Si saben en su empresa que usted es cristiano. Mi empresa lo sabía. Y cuando empecé a entrar a los codos de mis compañeros, mi Ana Blanca, detrás del cura, mírala. Y yo entré, y cuando usted vaya a Manizales, a esa sinagoga, usted entra. Y aquí en el altar hay 6 sillas elegantes, otras 6 acá, y una muy elegante en la mitad para el sacerdote. Y esas sillas las usan para los jueves santos, lavarle los pies a los discípulos. Entonces yo llegué y me senté ahí. Y el cura subió al altar y se subió y se sentó. Empezó la misa. Él dijo 2, 3 cosas. No, antes de hablar me miró y me dijo, ¿usted qué hace ahí? No, venga para acá. Me sentó en una de las sillas. La palabra de Dios dice, todo lo que pisare la planta de tu pie, ¿qué? Yo me senté. Entonces acá sentada todos me miraban, ¿usted qué hacía allá? La que no iba a misa, sentada en el altar. Él dijo 2 cosas, me miró y dijo, ya pues el Evangelio. Y fue y se sentó. Yo me paré a predicar. Yo, ¿cómo es que se dice acá cuando uno va a enseñar? Ya me olvidó tantos años. Ya me acordé. Palabra de Dios. ¿Cómo contestan? Te alaba. Hágale, verá cómo suena, póngale cuidado. Ayúdenme. Palabra de Dios. Han asustado los vecinos. Lo que hicieron ahí. Yo no estaba diciendo nada malo. Yo iba a leer ¿qué? La palabra de Dios. Y solté la palabra. Como cada semana estoy en un escenario como este. Yo terminé de leer y yo, según este versículo, nos está hablando el Señor y arranqué a predicar. 25 minutos predicando. De pronto vi que ese no era mi escenario. Empecé a mirar a San Antonio, San Judas, San Cocho, San Cudo, todos los santos. Y miré al cura. Y él me dijo, siga. Ya me dio pena. Prediqué como 5 o 7 minutos más. Y me senté. Ya era media hora. Y él se paró, colóquese en pie. No hay más que decir. Esa es la palabra. Empezaron a hacer su ritual de la paz, de la hostia, que vamos a repartir el cuerpo de Cristo, que entre otras cosas el cuerpo de Cristo tan insípido, no le echan ni arequipe a esa oblea. Encima de eso se encarta uno con esa oblea pegada del paladar, más cuando usted tiene caja de dientes, regando a sacarla de allá. El único que la puede morder es el cura. Y ya cuando terminó ese ritual me miró y dijo, falta el salmo. Ya voy. Y él fue y se sentó. Como sea, él es la autoridad ahí. Él es autoridad. Y yo me paré a leer el salmo y lo miré y le dije, ¿usted me permite orar por las familias? Sí, hágale que esto es suyo. Ahí es donde el Señor lo prueba a uno. Empecé a orar. Le dije a los hombres, abrace a su esposa, abrace a su mamá y pídale perdón. Casi que empiezo a orar en lenguas para llamar a la gente, pero hasta no me llevó el Señor, aleluya. Lloraron, se ministraron, se pidieron perdón. Fue majestuoso sacar el potencial. Ahí. Eso sí, mi pastor sabe siempre, cuando yo hago cosas, salí en la puerta. Hola papá, bendiciones. ¿Qué Blanquita, dónde anda? Pastor, estoy saliendo de Nuestra Señora de Fátima. ¿Estaba en misa? No, pa, yo estaba dando la misa. Él se puso a reír. Y papá, lo estoy llamando solo porque nos falta el chismoso que me debe salir de acá y le va a decir Blanquita estaba en misa. No, pa, yo di la misa. Después le cuento, él solo se reía y decía, a usted le pasan cosas tan raras, Blanquita. Pero bueno, gloria a Dios, después me cuenta. ¿Sabe por qué?
porque ese día entendí que Dios es Dios de escenarios. Que a donde Dios lo meta, usted tiene que activar el potencial. Que a donde Dios lo coloque, usted lo único que deje de soltar de usted es el río de palabra que usted tiene. Si es en un velorio, que sea usted el que predique. Si es en un entierro, que ya conozca la funeraria que llegó usted. Aló. Manizales ya me conocen las funerarias. Pero me aterra cuando a veces hay un hermano, yo arranco y sigue usted. No, Blanquita, ¿cómo le ocurre? Me quedó un saco en la casa y se van perdiendo. ¿Qué es eso? La palabra de Dios dice que el reino de los cielos lo arrebatan ¿quiénes? ¿Y a dónde están? ¿A dónde están los valientes? ¿A dónde? Mire, hijos, con esto termino. En Manizales va un hombre, viene un hombre de Inglaterra, se llama el doctor Ron Charles, lo puede buscar. Doctor Ron Charles, para los que bebieron ron, no se les va a olvidar, Ron Charles. Maestro, predicador, geólogo, arqueólogo, historiador. Maravilloso escucharlo. Dice él que en la Biblia aparecen aproximadamente 129 elementos de los milagros de Jesús. ¿Cuántos? Pero los historiadores tienen registrados 111. 111 de los milagros de Jesús, donde el historiador firma en la página diciendo: yo estuve ahí. Fue cierto ese milagro. Yo estuve cuando Jesús sanó a la suegra de Pedro, que entre otras cosas se llamaba Leticia. Eso no lo dice la Biblia, pero el historiador sí lo sabe. Y cuando dice Leticia, cuando habla de la suegra de Pedro, eran 2 versículos. Y estaba la suegra de Pedro con una fiebre muy alta, versículo 2. Y Jesús reprendió la fiebre y de inmediato se fue de ella y ella se levantó y le servía. 2 versículos que nunca se predican. Pero el historiador, ¿sabe cuál era la fiebre de Leticia? Fiebre bubónica, que le llamaban la muerte negra. La fiebre era tan alta que los ganglios linfáticos se reventaban explotados de pus, de la fiebre tan alta. Se carbonizaban de la altura de la temperatura. No se podía tocar al enfermo porque era contagioso. Según el estatuto del emperador de la época, metían al enfermo en su casa. Afuera le hicieron un censo y afuera le ponían un soldado que cuidara esa casa. Y cuando se diera cuenta que se murió el que está dentro, échele candela a la casa, porque nadie puede entrar, es contagioso. Parecido a lo que vivimos en la llamada pandemia. Hubo gente que no se despidió de su familiar y lo último que le entregaron fueron cenizas. Pero llegó Jesús, diga, pero llegó Jesús. Y dice que Jesús llegó y estaba el soldado afuera. Y él le dijo: necesito entrar a orar por esta mujer. Tiene fiebre bubónica. Esa llamada pandemia de fiebre bubónica es dada por las ratas, de las pulgas de las ratas que se les pegan a los pelos de los camellos. Y cuando los camellos iban de mercadería de región en región, se les pegaron las pulgas esas y las trajeron a esta región. Y de ahí se despertó la fiebre bubónica. Y Jesús le dice al hombre: ahí hay una mujer que tiene fiebre bubónica y vengo a orar por ella. Y el soldado le dijo: imposible. Hay un edicto hecho por el emperador que nadie puede entrar ahí. Es más, no espero y no que se muera para echarle candela a esto. Y Jesús le dijo: bueno, yo voy a entrar a orar por ella. Y el soldado le decía: no puede. Y Jesús le respondió: es que usted no sabe quién soy yo. Eso no lo dijo un colombiano. Y el soldado, viendo la firmeza del maestro, le dijo: entre pues, pero ya no puede volver a salir. Tranquilo, tranquilo. Y dice que Jesús entró y reprendió no fue cualquier fiebre, diga, no fue cualquier fiebre. Y reprendió la fiebre de Leticia, y dice que al instante se acabó la fiebre de esta mujer y de toda la región, donde habían muerto más de 536 personas, dice el historiador. Me paso a otra de las historias que con esa quiero terminar. El Evangelio de Juan, capítulo 11, habla de la enfermedad de Lázaro y de la muerte de Lázaro. Dice que a Jesús le fue enviado un mensaje. Él estaba a 2 días de camino de Betania y le fue dicho: su amigo Lázaro está enfermo. Y dice que Jesús, mirando al mensajero, le dijo: luego iré. Y cuando salió, él miró a los discípulos. ¿A quiénes? A nosotros. Cada que la Biblia habla de discípulos, ¿habla de quién? Entonces, él mirando
los discípulos a quiénes? Les dijo, mi amigo Lázaro ya duerme. Y uno de los discípulos le dijo, maestro, y si ya duerme, ¿por qué le dijiste al mensajero, luego iré? Porque esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de mi Padre se manifieste. Amén. Lázaro era de descendencia egipcia, él no era hebreo. Mire, a veces somos tan corridos acá, como le decía ahora, no, yo no hablo con aquel porque me contamino, es que él es mundano. Venga, entonces yo tengo que llegar para que él se convierta. Jesús no le importó ser amigo de un hombre que era de principio egipcio. Era amigo de Lázaro. Y dice la historia que Lázaro muere estando Jesús por allá. Y lo prepararon como la cultura hebrea, egipcia, perdón. El primer día le sacaron órganos vitales a Lázaro, o sea que la resurrección de Lázaro no fue cualquier cosa. Le quitaron órganos vitales como ojo, cerebro y corazón. Lo echaron en una vasija con óleo y mirra y canela. Al segundo día, con un hisopo ponen el cuerpo del muerto. Y con un hisopo untado de la misma mezcla, empapan el cuerpo de Lázaro. Y lo vendan con 17 vendas. ¿Cuántas? 17. Y dice el historiador, y al tercer día el duelo de la familia, al cuarto día los amigos y al sarcófago. Van y lo meten a la tumba. Para entrar a la tumba de Lázaro había que entrar a una cueva, bajar 40 escalones allá, que representan los 40 años del pueblo de Israel en el desierto. Al bajar al sarcófago hay un espacio de 3 metros por 3 metros. Alguien viene con la vasija que trae los órganos vitales, ojos, cerebro y corazón, lo ponen en el piso, entran con el muerto, lo meten al sarcófago, le ponen una piedra pesada encima de aproximadamente 50 kilos, salen del sarcófago, allá llamada cueva, y afuera le ponen una piedra que pesa aproximadamente 120 kilos. Y dice el historiador Braquetos, llegó Jesús. ¿Quién llegó? Jesús. Era por ley que nadie tocara una tumba sellada, por ley. Por eso cuando Jesús va y hace abrir la tumba de Lázaro, era un causal más para ir a muerte de cruz. Los fariseos estaban allí. Empezaron a regarse por la región. Llegó el maestro para la tumba de Lázaro. Allá va el maestro y ellos ya habían visto milagros de Jesús. Empezaron a decir, ¿y qué va a hacer él allá con una tumba de él? Aún la hermana le dijo, ¿y para qué vas a ir? Si el Yayede lleva 4 días de muerto. Dice que Jesús llega a la tumba y de todo el pueblo llegó aproximadamente 2,000 personas a mirar qué iba a pasar con un muerto de 4 días. Y dice que Jesús se para frente a la tumba de Lázaro y habla una sola vez. ¿Cuántas? Habla una sola vez, mirando a los discípulos. ¿A quiénes? Y les dijo, quitad la piedra. ¿Y él por qué no la ayuda a quitar? Porque él está esperando que sea la iglesia, diga tú, el que quite los tropiezos para él hacer los milagros. Amén. Es que todo tiene una revelación. Se levantan los discípulos, corren la piedra y mirando él hacia adentro, mira al cielo y dice, Padre, yo sé que siempre me oyes. Y ahora mismo esto que va a suceder es para la gloria de tu nombre y para los que están aquí. Lázaro, levántate y sal fuera. Una sola vez. Se quedó fijo en la cueva 3 horas. Y en esas 3 horas empezó el chisme y la murmuración de muchos. Se enloqueció, se le rayó el disco al maestro. Este está raro, que le corrió la teja. ¿Cómo va a salir un muerto de 4 días? Y muchos se cansaron durante ese tiempo y se empezaron a ir. Y dice el historiador que de 2,000 personas quedaron aproximadamente 700. Dígale al que está al lado, el que sabe esperar verá el milagro. Pasadas las 3 horas, sale el muerto. Dice la escritura, atado desde la cabeza hasta los pies. ¿Con cuántas vendas? 10. No se le olvide. Y cuando él sale, muchos se preguntarán, ¿y cómo salió atado? No que tenía una piedra encima de 50 kilos. No que tenía que subir 40 escalones. ¿Cómo? Pregúnteme, ¿cómo? ¿Cómo? No sé. Porque todo lo queremos saber. La Biblia dice en Deuteronomio 29:29, las cosas secretas son mías, las reveladas a ti, a tus hijos y a los hijos de vuestros hijos por siempre. Pero hay cosas secretas que solo él conoce. ¿Cómo subió a los 40 escalones? No sé.
estas 3 horas las manifiesto como la cirugía del poderoso, vaya poniéndole ojos nuevos, corazón nuevo y cerebro nuevo. Es que no fue cualquier cosa la resurrección de Lázaro. Y cuando él aparece ahí, atado de la cabeza a los pies, dice, y mira a sus discípulos, ¿a quiénes? ¿A quiénes? ¿A quiénes? Y les dice, desatadle y dejadle ir, versículo 44. Esto tiene una revelación profética. Como Lázaro tuvo la segunda oportunidad, Dios está esperando a todos los que entran por esa puerta con una segunda oportunidad, sacados de muerte a vida, sacados de oscuridad a luz, esperando a que si alguien entra atado por esa puerta, no con 17 vendas, de pronto con 10 o de pronto con 30, es la iglesia, los discípulos, ¿quiénes? Los que tenemos que desatarlo, de alcoholismo, prostitución, lesbianismo, homosexualismo, drogadicción, la iglesia para desatarlo, no para condenarlo. Amén. Y dice que le quitaron las vendas a Lázaro. Era la segunda oportunidad de Lázaro, una segunda oportunidad de vida, diga de vida, así como tú ya la hemos tenido. Cuando nosotros entramos en los caminos de Cristo, diga, es la segunda oportunidad de vida. Lázaro no perdió esa segunda oportunidad. Venía con ojos nuevos, con cerebro nuevo, con corazón nuevo. Lázaro ya no iba a ver igual, él iba a ver diferente. Así como tú y yo, cuando entramos a Cristo vemos diferente. Así tú y yo pensamos diferente, tenemos un cerebro nuevo. Así tú y yo sentimos diferente en nuestro corazón. Dice el historiador que Lázaro, después de esta resurrección, se va para un lugar llamado Marsella, en Francia, apasionado por la palabra, apasionado por el evangelio, apasionado por el reino, y se fue y levantó aproximadamente 600 líderes para el reino. ¿Tú a cuántos estás preparando con la segunda oportunidad que Dios te dio? Y estás esperando que sean los pastores, los líderes o los hijos de los pastores los que lo hagan. Eres tú y yo, los discípulos, aló. Eres tú y yo que hemos sido renovados para ver diferente, para pensar diferente, para sentir diferente. ¿A cuántos estás preparando? Lázaro tuvo la segunda oportunidad para el reino. Colócate sobre tus pies, porque es día de sacar el potencial. Es día, Señor, y quiero esa canción que ministraron allí, porque Él tiene el control. Porque aunque hayan dificultades, Él tiene el control, aleluya. Señor, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias. Y te damos gracias porque aún en la tribulación tú has estado con nosotros. En la enfermedad has estado con nosotros. En el problema también has estado con nosotros. Perdónanos tanta queja, perdónanos. Perdónanos porque no hemos activado el potencial. Nos creemos que la sabemos y aquí estamos todavía en pañales, perdónanos. Perdónanos, Señor. Empezaste el servicio en la voz de un niño hablándonos a todos. A veces queriendo hacer lo que nos parece y no lo que a ti te es tu perfecta y buena voluntad agradable. Y quiero que cantes este canto, pero creyendo con lo que estás diciendo. Sí, Señor. Tus cuerdas, Señor. Tus cuerdas de amor. No hay forma de colocarlo aquí para que todos lo canten. Así le decimos juntos otra vez. Tus cuerdas de amor. Tus cuerdas de amor. Tus cuerdas de amor. Cayeron, ya cayeron sobre